Muy buenos días, hermanos, hermanas. Da mucha alegría verlos a todos aquí reunidos en la sede del grupo de Santa Ana en esta mañana de convivio nacional. Ocuparemos este espacio para la reflexión, para el estudio de la obra del venerable Maestro Samael. Como es lógico, somos estudiantes gnósticos y nos atrae pues y nos une esta sabiduría del quinto de los siete. En esta ocasión estaremos platicando sobre este tema de las leyes del trabajo esotérico gnóstico que el venerable maestro Samael nos entregó en una conferencia que también se le llama la necesidad de cambiar la forma de pensar. Hay un orden en el estudio correcto de la doctrina gnóstica, un orden en el trabajo hacia el despertar y hacia la asimilación de la enseñanza entregada por el maestro. Les recuerdo que la gnosis es la sabiduría del ser, es precisamente una sabiduría de tipo superior que es común a los seres autorrealizados y que dado a la misericordia divina, pues al final de la raza aria, desciende el quinto de los siete para entregar esta quinta verdad. En esta forma doctrinaria que la venerable Logia Blanca le llama gnosis. Así que vamos a tratar de ir comprendiendo cómo es el orden en que debe ir penetrando en nosotros y acomodándose en los centros inferiores de la máquina para poder entonces hacer la asimilación correcta de este torrente de luz que viene de las partes superiores del ser. Con esta breve introducción entramos y dice el venerable maestro Samael: bien, mis caros hermanos, ante todo es necesario conocer las leyes del trabajo esotérico gnóstico, y es que en realidad de verdad queremos un cambio radical y definitivo. Este tema es tanto de interés para aquellas personas, hermanos, que son muy antiguos en la enseñanza, como para aquellos que por primera vez hacen contacto con, con esta sabiduría, porque van a comprender cuál es el orden en que se debe introducir esta sabiduría en nosotros mismos. Continúa y dice: en nombre de la verdad diremos que si por alguna parte hemos de empezar a trabajar sobre sí mismos, tiene que ser en relación con la mente y con el sentimiento, es decir, con la forma de pensar y de sentir, para luego pensar en una transformación en nuestro accionar, en nuestros hábitos, en nuestra vida común aquí en la tierra. Debemos tener presente, dice el señor de la síntesis, existen 5 centros superiores de la máquina orgánica. Estos están en este orden, pero dice, existen 7 centros, 5 de orden inferior y 2 superiores. El emocional superior, que funciona con el cuerpo astral solar, y el mental superior, que funciona con el cuerpo mental solar. La raza humana tiene sus poderes internos completamente dañados, atrofiados. Los seres humanos echaron a perder no solamente su sentido físico, sino además, y lo que es peor, las facultades internas. Es obvio que la tragedia de, de existencia nuestra sobre la faz de la tierra constituyen esto. Todos los sentidos de percepción interna que corresponden a la conciencia están definitivamente atrofiados totalmente. Y aún tenemos atrofiados los 5 sentidos de percepción exterior. De hecho, esto es muy lamentable. Pero vamos a estudiar definitivamente el orden en que debe penetrar, según la obra del maestro Samael, esta enseñanza. El yo, pues, ejerce un control
sobre los 5 centros inferiores de la máquina orgánica, es decir, mente, razón, motor, instinto y sexo. Pensamientos, sentimientos, movimientos y los instintos, todo tipo. Y todo aquel que quiera disolver el yo debe estudiar su funcionalismo en los 5 centros inferiores. Es urgente comprender las acciones y reacciones de la máquina humana. Cada uno de estos 5 centros inferiores tiene todo un juego complicadísimo de acciones y reacciones. El yo trabaja con cada uno de estos 5 centros inferiores y comprendiendo a fondo todo el mecanismo de cada uno de estos centros, estamos en camino de disolverlo. Tenemos entonces ahí los 5 inferiores, que es mente, motor, emoción, instinto y sexo, que son, dijéramos, los que están controlados definitivamente por el yo psicológico y con los que existimos sobre la faz de la tierra. Pero hay necesidad entonces de establecer cambios en esto para que la enseñanza gnóstica penetre ordenadamente en nosotros. Y lo primero es comenzar con la mente. Y si es necesidad de cambiar la forma de pensar para el vino nuevo, un odre nuevo. Esto tenemos muchísimo tiempo de estarlo escuchando nosotros, muchísimos años de escuchar conferencias, de leer incluso esto, pero no comprendemos a fondo cuál es esa nueva forma de pensar que es indispensable o prerequisito para que la gnosis definitivamente penetre en un odre nuevo. ¿Qué tipo de mente tenemos que tener? No es la mente reaccionaria que sirve de refugio o de cueva, de escondite a los yoes, al ego, sino otro tipo de mente. Dice, se trata antes que todo de preparar el recipiente para recibir el vino de la enseñanza gnóstica. Solo así, con un recipiente nuevo, transformado, con un recipiente verdaderamente magnífico, se puede recibir ese vino de la enseñanza gnóstica. Y esto es lo que quiero que todos los hermanos vayan comprendiendo, dice en ese momento. Pero nosotros vamos a reflexionar qué tipo entonces, qué es lo que el venerable maestro quiere, qué es lo que sí está definitivamente buscando que nosotros comprendamos para que ese odre nuevo pueda albergar o tener dentro de sí el vino sagrado de la enseñanza gnóstica. Entonces, en el camino del yogi, por ejemplo, se cultiva la mística, la serenidad, la fe y la devoción. Se cultiva las percepciones superiores del centro intelectual. Y ese es definitivamente por donde vamos a comenzar nuestras reflexiones. La forma más elevada de pensar es no pensar. Cuando se logra la quietud y el silencio de la mente, el yo con todas sus pasiones, deseos, apetencias, temores, afectos, etcétera, se ausenta. Y es cuando el yo está ausente, en ese silencio profundo de la mente, cuando sucede definitivamente la transformación que el venerable maestro quiere para que la gnosis pueda llegar a nosotros y se quede de una manera armoniosa y correcta en nuestros centros superiores. Cuando la mente se halla en estado pasivo y receptivo, absolutamente quieta y en silencio, se libera de la mente la esencia o budata y adviene eso que se conoce como éxtasis o la iluminación o el satori. Entonces nosotros despertamos. Entonces la conciencia flora y despierta. Acuérdense, y les recuerdo a todos ustedes, que la gnosis es el mensaje del ser dirigido al alma, dirigido a la conciencia en nosotros, no a la mente sensual, no a los yoes, no a los saduceos, ni a los fariseos que llevamos en nuestra mente común y corriente,
sino a la conciencia, al alma. Esto lo sabemos bien y lo hemos comprendido. Es un mensaje hacia el ser, a la parte del ser que tenemos en nuestro interior, que es la esencia, la conciencia o alma, como querramos llamar. Entonces, en este camino sobre la práctica de meditación, que es lo que podríamos llamar el camino del yogi, el centro de gravedad del yogi es la mente y el desarrollo del aparato psíquico. Les recuerdo también que nosotros, con la caída del Edén, la humanidad terrestre o la humanidad que puebla este planeta, tiene falseado su aparato psíquico. Tiene una mente definitivamente falseada. ¿Eh? Está adulterada. No es normal la psiquis de los terrícolas. Y si no, pues no existieran tantas barbaridades de las cuales somos testigos que existen en este mundo. Y dice el venerable que más allá del camino del fakir, sigue el del monje. Si uno en alguna existencia se ha dedicado al fakirismo, anheloso de seguir la vía, seguro en la próxima existencia puede desarrollar el aspecto emocional de su ser y se hace monje y luego se desarrolla. Cuando nosotros estamos aquí en la enseñanza gnóstica, acusa, indica de que hemos transitado de alguna manera por estos caminos, de una u otra forma hemos pasado y buscamos la síntesis. Y buscamos entonces relacionarnos de forma inteligente con aquella energía y sabiduría que sintetiza el camino del fakir, del monje y del yogi. Y esa es precisamente la enseñanza gnóstica. ¿Por qué? Aclara el venerable. El fakir busca el dominio total de su cuerpo, ¿no? O de lo corporal. Es cuando ustedes aprenden a dejarlo quietecito en una práctica. Exalta el desarrollo el monje, es otro nivel más elevado. Una vez conseguimos la quietud del cuerpo, vamos entonces estimulados por algo más interno. Dice el monje exalta el desarrollo del sentimiento místico, la devoción, la oración. Y el yogi busca incesantemente la perfección de la mente y la iluminación, trascendiendo la dualidad en que el intelecto se debate. Si ese camino, entonces, los tres caminos son sintetizados con la enseñanza que el maestro Samael nos ha dejado muy sabiamente a todos nosotros. Si se desarrolla su aspecto emocional superior, seguramente ingresará a la senda del yogi para desarrollar y equilibrar su aparato psíquico. Ahora, haciendo una reflexión entre nos y si se puede una autocrítica, nosotros podemos ver la gran falla que tenemos en el movimiento. Buscamos la información. A veces nos engolosinamos con información intelectual, teórica, pero no damos pasos prácticos a convertirnos definitivamente en algo diferente. Y menos aún cuando se trata de prácticas de meditación. El cuerpo, el yo, sabe perfectamente que si aprendemos a meditar, su existencia está amenazada, la existencia del yo. Porque es a través del camino del yogi, a través de la iluminación, es como entonces el yo va a ser comprendido integralmente. Y de efecto comprendido va a ser eliminado y separado radicalmente de la psiquis. Por eso, esto que se le conoce como el cuarto camino, vale mencionarlo, engloba los otros tres y este camino es la senda del filo de la navaja. La enseñanza gnóstica que conduce al despertar pleno de la conciencia. ¿Qué exige entonces la enseñanza? ¿Por qué tan diferente? Dice, no exige este camino que la persona se retire del mundo o que abandone todo contacto con quienes le rodean, las cosas y los eventos, sino que requiere una preparación activa en el gimnasio psicológico de la vida práctica. Y aquí es donde está el peligro en este camino. Metidos en el gimnasio, quedamos atrapados por la telaraña de las ilusiones que proyecta el yo y muy difícilmente hacemos de nuestra vida con una disciplina esotérica
con una disciplina esotérica de la mente, en la cual buscamos entonces el silencio profundo, la quietud y la serenidad, para que aparezca en nosotros la esencia, para que se manifieste en nosotros el yo. Yo les he dicho y hemos platicado varias veces, esto del sueño de la conciencia que asemeja a los movimientos en una arena movediza. Nosotros caemos en una arena movediza, el cuerpo se hunde y se queda ahí. Si nos movemos y nos desesperamos en la arena movediza, el cuerpo se va a ir hundiendo poco a poco hasta desaparecer y morir. El sueño de la conciencia es similar a esas arenas movedizas. Mientras más pensamos y mientras más reaccionamos en nuestra mente, más dormidos estamos. Y mientras más pensamos, más nos hundimos en la inconsciencia, más nos hundimos en la hipnosis, en la ilusión del mundo. Con este dato, si ustedes lo comprenden y lo analizan, van a empezar a trabajar sobre sí mismos de una manera inteligente. Se van a detectar dormidos cuando están pensar y pensar en una cosa. Si dirigen la atención hacia su interior, vamos a englobar esta sabiduría definitivamente en momentos importantísimos, prácticos en nosotros mismos. Vamos a detectarnos en un estado de hipnosis total y de sueño total, pensando. Estamos aquí sentados todos en esta sala de conferencias, pero no todos estamos aquí presentes. Le dejamos en la representación, la impresión nuestra, que es el cuerpo físico, pero el yo nos lleva para otros lugares. Somos casas vacías y no escuchamos entonces la palabra. ¿Qué hacer entonces para corregir eso? Comprender esto que estamos hablando, detectarse, observarse cuando se está definitivamente en una acción de ensueño, en un momento de identificación plena con los movimientos del yo, que nos lleva hacia dónde. A los que vinieron de Zacate se fueron a Zacate, otros de San Miguel, otros entonces a Huachapán y otros a Metapán, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotros puede detectar en este instante esto que estamos hablando, estas grandes realidades que el maestro Samael nos dice y nos explica. Entonces, por eso es que es importantísimo que comprendamos el orden esotérico con que nosotros debemos asimilar esta enseñanza. Y todo comienza definitivamente con una mente cultivada con las ideas esotérico-gnósticas, con las ideas solares de la gnosis. Y luego desciende eso también al centro emocional. Y cuando esta enseñanza va quedando depositada de una manera ordenada en el centro emocional, en el centro pensante y en el centro emocional, entonces estas dos fuerzas, la energía de la mente y del corazón, moduladas con una energía, con una sabiduría solar como la gnosis, impulsa a cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir, nos transforma la vida. Pero en ese orden, hermano. Eso vamos a estudiar en esta mañana. Sería absurdo, dice el venerable, empezar a trabajar con el centro motor, por ejemplo, que como ustedes ya saben, se relaciona con los hábitos, costumbres, acciones de tal órgano o de tal centro. Obviamente esto sería como empezar con un faquirismo absurdo. Sería absurdo querer cambiar nuestra forma de vivir si seguimos siendo en la mente y en los sentimientos lo mismo de hace muchísimo tiempo y sin tener con claridad exacta los conocimientos del cuerpo de doctrina gnóstica en la mente y en el corazón. Empezar pues con el centro motor sería absurdo. Aún más empezar a trabajar con el centro sexual sin tener una información correcta del cuerpo de doctrina gnóstica es también absurdo. Todo tiene un orden.
Todo tiene un orden. Entonces eso, trabajar con los pensamientos, con las emociones, para cambiar nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestros movimientos, nuestra forma de ser, es bien importante. Vean, el cerebro motor instintivo sexual, el tercer cerebro, es con el que nosotros existimos en la vida, es con el que nosotros vivimos sobre la faz de la tierra. Los pensamientos no se ven y nuestros sentimientos no se ven, pero, pero el resultado de cómo pensamos y cómo sentimos se cristaliza en nuestra forma de vivir, en nuestros actos, en nuestra vida común. Eso es el reflejo de lo que internamente somos, porque no se ven los sentimientos, no se ven los pensamientos, pero entonces se ve en la práctica lo que realmente estamos haciendo o no estamos haciendo en este sentido. Dice el venerable, empezar pues con el centro motor sería absurdo, aún más empezar a trabajar con el centro sexual sin tener la información correcta del cuerpo de doctrina gnóstica, pues es absurdo. Lo repite nuevamente. Y debo decirles a ustedes, causa del por qué muchas personas, muchos hermanos, hermanas, huyen de esto, es por definitivamente un error en la transmisión correcta de esta enseñanza. A una persona que apenas llega, como decimos ahora, hace su primer contacto, no se le puede estar pidiendo que desarrolle este tipo de prácticas cuando se necesita una preparación psíquica, emocional, acorde con la exigencia de eso. Sí, el trabajo en la esfera sexual se considera como la prueba más grande para los grandes hierofantes. ¿Cómo se le puede pedir a alguien que apenas conoce nada, que apenas ahora hace contacto o no tiene claramente esa enseñanza ordenadamente en su centro? Dice, el que empieza en esas condiciones no sabe lo que está haciendo, no tiene conciencia clara del trabajo en la forja de los cíclopes y puede caer, es obvio, en gravísimos errores. Puede caer. ¿Por qué? Por falta de instrucción, por falta de sabiduría, porque no conoce la ciencia. Por eso es que el maestro Paracelso decía eso precisamente. En una mente caótica, donde el yo psicológico es el que reina, al hacer contacto con los libros sagrados, cuando nosotros hacemos contacto con los primeros libros, el yo saca sus conclusiones y procede según sus intereses, cayendo en errores de lo que ahora ya conocidos dentro del movimiento, sabemos nosotros todas las historias que conocemos. Definitivamente eso es porque no hemos sabido estudiar la obra del maestro Samael de una manera serena y correcta para entonces enseñar y transmitir esta enseñanza de forma concreta y recta, tratando de educar a los nuevos aspirantes para que las ideas solares de la gnosis vayan quedando dentro de sí establecidos, cambiando su forma de pensar y de sentir, cambiarán entonces los procesos vitales comunes y corrientes. Y sin que se le esté diciendo, entonces, por comprensión creadora, esta enseñanza irá poco a poco transformando sus propios hábitos de todo tipo. Dice el venerable, recordemos que el primer centro es el intelectual, el segundo es el emocional, el tercero es el motor, cuarto instinto y quinto sexual. Existe también el sexto, que es la emoción superior, y el séptimo, que es mental superior. Pero si empezaremos en realidad de verdad con los centros inferiores de la máquina orgánica, caeríamos en un error. Y voy a explicar un poquito esto. Tenemos en nuestra médula espinal, dijéramos, ubicados los 5 centros inferiores. Este
que es el centro motor instintivo sexual, dice el venerable, es un triángulo perfecto. El centro motor instintivo sexual no guarda antagonismo de ninguna especie. Por eso, en general, se habla de tres cerebros: el cerebro intelectual, el cerebro emocional y el centro motor instintivo sexual. Ese, vuelvo a repetirles, es con que nosotros existimos. Lo que se ve de nosotros son los hábitos, son nuestras costumbres, los movimientos, los instintos. Eso es lo que se ve. Pero eso que se ve es fruto de lo que internamente somos en los sentimientos y en los pensamientos. Si queremos que eso que se ve se transforme de una manera radical a una vida mística, esotérica, tendríamos que tener ese conocimiento en la mente y en el corazón de manera bien ordenada. Así es. La mente instintiva rige los procesos orgánicos tan maravillosamente. La mente sexual rige la actividad sexual del ser humano y la mente motora rige tan sabiamente los movimientos de todo el organismo. Y así está establecido. Ahí tenemos entonces en este cerebro de la voluntad o de las acciones el camino del fakir, el camino del monje en las emociones y el camino del yogi en el centro intelectual. Si esos tres cerebros se equilibran sabiamente y se nutren con la sabiduría gnóstica de una manera ordenada, vamos a transformarnos en nuevas criaturas, definitivamente. Pero reitera el venerable en esta conferencia: antes que todo, en estos estudios debemos empezar por los centros intelectual y emocional. Bueno, pues nosotros apenas llegamos y ahí queremos entonces irnos sí. Y si llega un soltero, pues consiga. Y llega una soltera, consiga inmediatamente, porque ahí se resuelve todo. Eso es todo. Pero no es el orden ese, ¿no? No está en el orden ese. Hay que hablar, y por supuesto, por la urgencia del caso, el venerable maestro, el quinto de los siete, tuvo que develar lo más sagrado que existe, el secreto secretorio de todos los tiempos. Lo tuvo que develar porque le tocó hacerlo. Y entonces viene la humanidad con su mente caótica, con su mente en desorden, agarra todo este conocimiento y hace de eso todo lo que se puede hacer, dijéramos, de una manera equivocada. Dice el venerable: ¿de qué serviría, por ejemplo, que ustedes asistieran a estas cátedras y no cambiaran su forma de pensar? Aquí se les dan muchos ejercicios esotéricos, se les orienta doctrinariamente, pero si ustedes no cambian su forma de pensar, ¿de qué sirve todo lo que aquí se les dé? Y esta ha sido la regla general en la mayor parte del movimiento. Habrán algunos hermanos y hermanas que sí han aprovechado esto, pero normalmente no. Continúa y dice, bueno, en este sentido, incluso en esta conferencia que los invito a que la vayan a estudiar, por necesidad de cambiar la forma de pensar, dice, y ese es el error de algunos de los misioneros, que la gente comiencen de una vez a trabajar con el Maituna en la novena esfera, sin conocer siquiera el cuerpo de doctrina. Pues dice, esto es absurdo. ¿No me creen? Vayan a estudiarla el tema. Estudienlo con la conciencia, estén presentes para que vean entonces cómo el maestro está indicando el trabajo. Ese conocimiento superior debe entrar ordenadamente en nosotros, pero la mente del humanoide en su estado caótico no es el receptáculo adecuado para recibir correctamente las ideas solares de la gnosis. Hay que transformar esta mente en un odre nuevo, en un vehículo nuevo, en un receptáculo nuevo. Continúa y desde el centro intelectual surgen diversos pensamientos provenientes no de un yo permanente como superan neciamente ignorantes ilustrados. Así hablaba el maestro, sino de los diferentes yoes en cada uno de nosotros. Pensar profundamente es la solución, con plena atención,
resulta extraño por esta época involutiva y decadente. Nosotros, en la Asociación Gnóstica de Antropología, estamos empeñados en retomar el estudio metódico, sistemático y muy sincero de la obra del maestro Samael, hasta donde cada uno va avanzando, hasta donde uno va alcanzando dentro de sí mismo su capacidad de vivir esta enseñanza. Porque no se trata entonces de hacer una revisión intelectual y decir, no, ya lo sé, ya lo leí. Eso no es. Se trata de ver qué de eso yo he podido vivir y experimentar. Dice el venerable, quien siempre se cree uno nunca será capaz de separarse de sus propios elementos indeseables. Considerará a cada pensamiento, sentimiento, deseo, emoción, pasión, efecto, etcétera, etcétera, como funcionalismos diferentes, inmodificables de su propia naturaleza, y hasta se justificará ante los demás diciendo que tales o cuales defectos personales son de carácter hereditario, pertenecen a su genética, y así soy, y así era mi tatarabuelo, así era mi abuelito, y así era mi papá, y así era mi mamá, y yo así soy. Entonces no quiere transformar, no quiere cambiar nada. De recibir la enseñanza gnóstica en esta condición de dispersión psicológica, no es el escenario adecuado para la asimilación correcta de un conocimiento espiritual superior como es la enseñanza gnóstica. No lo es. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué es lo que vamos a nosotros a cambiar dentro? ¿Cómo crear entonces una mente nueva, un receptáculo nuevo? Y a eso vamos, definitivamente. Dentro de nuestro país psicológico, esto lo hemos estudiado en las clases anteriores, cada cual tiene sus acompañantes, sus yoes. Esto lo llevarán a uno donde deben llevarlo de acuerdo con sus características psicológicas. Todo depende de la clase de gente que nos acompañe. Si tenemos amigos borrachos, iremos a parar a la cantina. Y si estos últimos son calaveras, como dicen en México, indudablemente nuestro destino estará en los prostíbulos, en las casas de cita. Eso es lo que le llaman calaveras. Pero esos son los que tenemos en la mente. El caos interno, psíquico, el cual nosotros tenemos que aprender a observar y a conocer. Pero nosotros debemos ahora, con la orientación del maestro, poner en actividad lo mejor que podemos tener de esos elementos, porque obviamente los yoes buenos al final sirven de algo al principio. Vamos a estudiar eso. Hemos de empezar por cambiar la forma de pensar y después la forma de sentir, poner el vino nuevo, el vino gnóstico en odres nuevos y no en odres viejos. Si seguimos definitivamente queriendo comprender la enseñanza con la misma forma rancia de pensar y de sentir, estamos equivocados. Vamos mal. Necesitamos de hecho tener una mente receptiva, unitotal, abierta a lo nuevo, intuitiva, con tendencia y disponibilidad al silencio y a la quietud, y no al bullicio que nosotros llevamos instalados en la mente. De hecho, así vamos a absorber esta enseñanza de una manera correcta. Odre nuevo para el vino nuevo de la enseñanza gnóstica, eso necesitamos. Eso necesitamos. Así que, mis queridos hermanos, vamos entonces a aprovechar la enseñanza que el maestro nos da esta mañana en este grupo bonito que tenemos en Santa Ana. ¿Qué es lo que queremos saber? Dice. ¿Qué es lo que nosotros decíamos todos los reunidos aquí, los que llegamos a la enseñanza? Es despertar conciencia, ¿verdad? Dice el maestro. Eso es lo que queremos, despertar. Pero para despertar necesitamos hacer cambios radicales en nuestra mente. Acuérdense que la forma más elevada de pensar es no pensar. Y si vamos a comenzar por transformar nuestra mente, por tener, dijéramos, una forma diferente de pensar, pues empecemos con la forma más elevada de pensar, que es no pensar. Y ahí vamos entonces creando y desarrollando ese receptáculo interesantísimo
adecuado para que la enseñanza superior vaya quedando en nosotros. Cuando se logra la quietud y el silencio de la mente, el yo con todas sus pasiones, deseos, apetencias, temores, afectos, etcétera, se ausenta. Y es entonces, solo en ausencia del yo, en ausencia de la mente, el Buddhata puede despertar para unirse al íntimo y llevarnos al éxtasis. El Buddhata, el 3% de conciencia que llevamos aquí adentro, puede despertar. Es sustraída por el íntimo y el íntimo nos lleva al seno profundo del Padre, del absoluto solar, y conoce la verdad. Y ahí se vive entonces lo que es la hiperfelicidad. Esta alma, la conciencia, es sustraída por el íntimo y el Hijo puede llevarla al Padre. Y ese es el éxtasis, el satori, la iluminación. Eso es el despertar de la conciencia, aunque sea momentáneamente. El maestro se refiere también a la enseñanza del Cristo cuando dice, en las Sagradas Escrituras se habla muy claramente y precisamente muy cerca de Juan el Bautista sobre aquello de vino viejo y de odre nuevo. Y dice, nadie echaría, por ejemplo, dice el Cristo, vino nuevo en odre viejo, porque los odres viejos se romperían. Así pues, que para vino nuevo se necesita odres nuevos. Necesitamos una mente diferente. Y también dice el gran Kabir Jesús, que a nadie se le ocurriría remendar o poner remiendo a ropa vieja con pedazos, dijéramos, de ropa nueva. Verbigracia, o por ejemplo, romper un traje nuevo para remendar uno viejo, eso sería absurdo, ¿verdad? Dice. Querer enganchar el carro de la enseñanza gnóstica a nuestro viejo carro, todo dañado por el tiempo y lleno de basuras e inmundicias, es engañarnos a sí mismos, concluye el venerable. Por eso es que Paracelso les decía, insiste en que primero que todo hay que conocer la ciencia para luego entrar en los trabajos más profundos, en este caso de la novena esfera. Primero hay que conocer la ciencia y para que la ciencia llegue y anide perfectamente en nosotros, necesita de un depósito nuevo, de una nueva forma de pensar que comienza con el no pensar. Solo cuando la mente queda quieta y en el más profundo silencio, la esencia, el alma, se escapa de la mente para experimentar la gran realidad, dice el venerable. La gran realidad. Penetra entonces en el seno mismo del Padre eterno. En la mente existe un batallar de antítesis, un parloteo y contradicciones debido al yo psicológico, con su constante proyección de la vida. Eso es lo que necesitamos parar, esa constante proyección. Necesitamos de una disciplina esotérica diferente. Necesitamos entonces de una forma diferente de vivir la vida. No necesitamos pensar para vivir. No necesitamos pensar para trabajar y ser eficientes en el trabajo. No, necesitamos estar concentrados, vivir el aquí y el ahora. Ese punto matemático entre nosotros no indica pensar, indica vivir cada instante. Y entonces dijéramos, los valores de la inteligencia del ser se van a manifestar en alguien que así vive. Entonces es imposible experimentar la verdad mientras la mente se encuentra agitada, convulsionada, atormentada por las opiniones contrapuestas. Solo es posible experimentar la verdad cuando la mente está quieta, cuando la mente está en silencio. Y entonces vean ustedes, en estas frases que el maestro nos da, está definitivamente indicando que nuestra vida definitivamente es falsa. Que vivimos entonces en la mentira, en la ilusión, en algo que no es real. Porque necesitamos poner quieta la mente para experimentar la verdad, para conocer la verdad y romper la ilusión. Continúa y nos dice, es necesario comprender la necesidad de la experiencia directa de lo real. Es necesario entrenarnos en la meditación.
Y vean ustedes por qué ahora les pusimos ese documental que habla sobre la enseñanza de él. ¿Cómo entonces podemos llegar nosotros en ese proceso del despertar? Lamento profundamente que la deficiencia histórica en este movimiento es eso. Hicimos cualquier cosa menos ponernos a meditar. Y si ya se han hecho grandes esfuerzos, porque no puedo ser yo usar, puedo ser testigo de lo mío, de mi propia experiencia. Y entonces, deficiencias terriblemente. Le damos forma a yoes, ¿no?, que le gusta alardear de que saben bastante de la gnosis, pero nunca han experimentado nada, ni siquiera un segundo de silencio en su mente. ¿Cómo entonces llegar a la verdad? Solamente es posible llegar a la experiencia de la verdad a través de la técnica de la meditación. Solo en ausencia de la mente podemos nosotros vivenciar lo real. Y cuando se vivencia lo real, está despierto, está ahí la conciencia, ahí está presente. ¿Se recuerdan ustedes del tema de las tres mentes? Una de esas mentes, la que está en el fondo mismo de la mente, eclipsada por la mente sensual y por la mente intermedia, está la mente interior. Cuando se abre la mente interior, dice el venerable, percibimos con la esencia, con los sentidos superlativos del ser, las cosas en sí, tal cual son. Percibimos la verdad por la mente interior. Entonces, tenemos una gruesa capa, nuestro cerebro, que ahora la ciencia médica, lo más elevado de la ciencia, lo más avanzado de la ciencia, está reafirmando y documentando que en la parte, dijéramos, en la parte más superficial del cerebro es donde se manifiestan todas las actividades humanas en la Tierra relacionadas con la información sensorial, es decir, el sueño de la conciencia. Todo lo que hacemos nosotros en la vida está relacionado con esta parte del cerebro. Y más adentro, definitivamente, están los dogmas y las creencias que ya no son parte de la vida común y corriente, pero los llevamos adentro y nosotros creemos, pero no nos consta. Entonces, los dogmas, el fariseo interior está ahí y la percepción sensorial de la vida común y corriente, con nuestras actividades, está ahí en la parte superficial del cerebro. Pero en el fondo mismo está la mente interior, que es la percepción real de la conciencia. De hecho, ahí se abre lo que se conoce como la mente interior o la razón objetiva del ser. Quien ha subido por los escalones de la inspiración y la intuición, indudablemente, de hecho, ha abierto las puertas maravillosas de la mente interior. Dice, surgen los intuitos desde adentro, surgen los intuitos. Poseer razón objetiva, ser abierto la mente interior, y la mente interior funciona exclusivamente con los intuitos de los datos del ser en la conciencia o de la conciencia. Eso es lo que tenemos. Se va configurando entonces una nueva forma de pensar. ¿Qué es lo que necesitamos entonces para que la gnosis quede absorbida correctamente? Es abrir la mente interior. ¿Cómo se abre? ¿Y cómo vamos a pensar? Si se van al canal de AGA, nuestra Asociación Gnóstica de Antropología, una de las últimas conferencias que hemos subido es precisamente ver, escuchar, y otra, el pensar psicológico.
¿Cómo vamos a pensar? Pensar psicológicamente. Dije, solo el pensar psicológico abrirá la mente interior, dice el. Ustedes aquí reciben clases para el pensar psicológico. Si uno aprende a pensar psicológicamente, logra al fin abrir la mente interior. La mente interior, repito, funciona con los datos de la conciencia superlativa del ser, dice el venerable maestro Samuel. Pero ¿cómo es pensar psicológicamente? El pensar psicológicamente está más allá del silencio y la quietud de nuestra propia mente ordinaria. Cuando entonces los yoes han salido de la mente o se les ha hecho guardar silencio total, entonces se piensa psicológicamente, porque es la percepción directa de la conciencia, no son formas mentales las que aparecen. Y nos dice el venerable, si nosotros verdaderamente comprendemos todo esto y empezamos por cambiar en nuestra forma de pensar y de sentir, bien pronto, dice, esto se reflejará en nuestras acciones. Pronto se reflejará. Entonces, una vez que uno ha cambiado su forma de pensar y de sentir y actuar, entonces está perfectamente listo para empezar a trabajar con los misterios del sexo. Ese es el orden que da el maestro. Entonces está, cambia enseñanza en la mente, enseñanza en los sentimientos, mente, corazón. Entonces se prepara para tener posibilidad de éxito en la prueba más grande para los grandes hierofantes. No, para uno, no. Para los grandes hierofantes. Para un Jesús de Nazaret. Para un Buda. Para un Moisés, para ellos. Pues no es nada fácil a lo que lo están sometiendo. Entonces se necesitan, pero ellos con su mente y su corazón perfectamente equivocados, escuchando directamente la voz del silencio, aquella percepción directa de las verdades cósmicas, directamente con la conciencia y su ser, entonces están preparados. La dialéctica de la conciencia se fundamenta en las experiencias vividas y no en el mero racionalismo subjetivo. El lenguaje de la conciencia es simbólico, íntimo, profundamente significativo y solo los despiertos lo pueden comprender, dice el maestro en la gran rebelión. Solo los despiertos lo pueden comprender. Se necesita definitivamente que nosotros tomemos decisiones concretas, aunque ya estamos en los últimos tiempos de esta raza. Nunca es tarde para comenzar y hacer algo. Abandonemos la juguetería. Los grupos gnósticos no están para andar jugando, como decimos aquí, pispicigaña, buscar una cosita aquí y adivinar una cosa. Y no, señores, ya no tenemos tiempo. O hacemos algo o no hacemos nada. Somos el común de la gente. Los grupos gnósticos no están para andar jugando. Están definitivamente para enfrentarnos a sí mismos, para ver si podemos hacer algo sobre nosotros mismos y algo que sea verdaderamente concreto. Pero obvio, si yo tengo un negocio y una asociación gnóstica es negocio, a mí me interesa tenerlos dormidos y no enseñarles esta, no mostrarles que esto es lo que tenemos que hacer y que vayan a estudiar esta conferencia. Y no me crean a mí porque puedo yo estar falseando. Vayan y estudien. ¿Eh? Tengan su mente quieta y estudien al maestro Samuel para que veamos qué es lo que tenemos que hacer y la razón de ser de nuestro hermano. No es andar ahí jugando como se jugaba hace 40 años. No. El instructor de estos tiempos y de Haga debe estar plenamente seguro de lo que está haciendo y buscar entonces la experimentación directa o al menos caminar en el sentido superlativo que el maestro Samael nos está enseñando. ¿Qué debemos hacer? Cambiar la forma de pensar, pensar psicológicamente, pero consiste esto en la percepción directa de la conciencia.
fusionado su real ser interior profundo. Acomoda entonces lo espiritual, como decía Pablo de Tarso, la conciencia al ser, para que la gnosis entonces fluya correctamente. La meditación exacta despierta los sentidos internos y produce una transformación total de los cuerpos internos, dice el maestro Samael en el libro Tarot y Kabbalah. ¿Cuál debe ser nuestra mente? ¿Cómo debe ser? Cuando la mente se halla en estado pasivo y receptivo, absolutamente quieta y en silencio, se libera de la mente la esencia Budata y adviene el éxtasis, adviene lo nuevo, la percepción directa de las verdades cósmicas. Eso es estar despierto. Cambiar la forma de pensar es abrir la mente interior, es el pensar psicológico, es la percepción directa de la conciencia, más allá de la dialéctica razonativa del yo. De hecho, la dialéctica de la conciencia es más directa, nos permite experimentar la realidad de cualquier fenómeno en sí mismo. Eso nos pone definitivamente con una mente nueva, con un odre nuevo para recibir el vino nuevo de esta enseñanza gnóstica. Les digo con toda sinceridad, yo lamento que a estas alturas todavía andemos anhelando que viene uno y nos saca un pañuelo de una caja y saca un conejo, y eso nos más ilusión, más fantasía, tantitos de una cosa, jueguitos de otra cosa, y dicen, ay, qué bonita la dosis que da este señor, que nos enferma, no duerme más de lo que estamos, y no habla de en esencia de lo que tenemos que hacer. Necesitamos cambiar esa información. No estamos para jugueteos. Si alguien quiere juguetear, que se vaya a otro lado. No en enseñanza gnóstica, no en haga. Porque aquí estamos para eso. Definitivamente para eso. Para estudiar ordenadamente este enseñanza. El maestro se ha dedicado a darnos. Deja las claves bien claras. Dice, en la voz del silencio, a Madame Blavatsky, dichosos los que solo se mueven con la voz del silencio. A ellos nunca les faltará el pan, abrigo y refugio. Vivirán sin problemas y tendrán bienaventuranza. La voz del silencio. Pero va a llegar cuando nuestra mente realmente está completamente quieta. ¿Y quién es el silencio que nos habla? Es el ser. Es en sí nuestro propio ser. El hablante, el silencioso parlante, como dice el maestro. Ahora el Buda decía, ¿quién le va a venir a hacer esto? Ah, bueno, dice uno, yo me voy a ir a tal grupo porque ahí dicen que hay uno que sabe no sé qué, que sabe magia. O yo me voy por allá porque ese lo dejó no sé quién. Nadie les va a hacer este trabajo a ustedes, queridos hermanos. Nadie me lo va a hacer a mí. Nadie. Por eso decía el Buda, eres tú quien debe realizar el esfuerzo. Los maestros solo señalan el camino. Y eso es lo que el maestro ha dejado tanto en los libros. Y basta que estudiemos un tema con la conciencia, con el anhelo de conocer la obra del maestro. Y nos va a decir y nos va a dar las claves supremas para poder despertar. Pero si nosotros lo que queremos no es despertar, sino seguir engañándonos, y si somos instructores engañando a los que nos siguen, pues hombre, no estudie la obra del maestro, porque no va a encontrar fantasía ni ilusiones en él. Sé muy bien que esta forma de explicar las cosas activa la reacción del yo en la mente de mucha gente. Sé muy bien que esta forma de pensar reaccionaria ha destruido las asociaciones y el movimiento gnóstico y lo divide ya en base a intereses muy particulares. Y uno se justifica de una manera y el otro se justifica de otra. Pero lo único que demuestran es que no han estudiado la obra del maestro Samael y no tienen un odre nuevo para ese vino nuevo de esta sagrada enseñanza.
definitivamente debemos ser radicales y buscar entonces cómo experimentar esto que el maestro dice. Les pido de favor que estudien esta conferencia. Ahí la pueden hallar en los libros que el maestro ha dejado, en el quinto evangelio, como necesidad de cambiar la forma de pensar. O las leyes del trabajo esotérico. No tiene leyes cómo debe ingresar el trabajo esotérico gnóstico en nosotros. No me estoy inventando nada. A mí que me registren. Bueno, pero ya está expuesto aquí. De hecho, como les digo, a los que no les gusta, a los que se justifican en cualquier cosa, entonces buscan cómo atacar a una asociación o a nuestra forma de transmitir la enseñanza. Bien decía el maestro Samael, es una palabra fuerte, pero dice, el movimiento gnóstico se han infiltrado muchos payasos. Y nosotros no debemos ser eso. Vamos a asumir con seriedad entonces el reto que nos presenta el momento. Estudiar. Solo les pido que vayan y estudien esto al llegar a su casa. Busquen la conferencia y estudienla despacito. Y verán entonces que lo que estamos diciendo aquí es lo que el venerable maestro nos está dando. Eso es todo. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud, con todo gusto vamos a tratar de responder.